Yo era un chaval muy, muy raro. Claro, siempre, y sigo siendo, ¿no? Era un niño. Ahora quizás ya con el tiempo uno pues se iguala a los demás, pero sí que hay ciertos niños que son un poco precoces, ¿no? Y ese era mi caso. No sé, tenía muchos intereses, especialmente políticos, y bueno, al final cuando uno vive en una sociedad que está en constante conflicto, ya no solo la española, ¿no? Sino la vasca en un grado altísimo, y uno ve que hay manifestaciones de todos los símbolos desde pequeño, ve pancartas que dicen que tu país o tu territorio o tu lugar tiene una forma y los de enfrente te dicen que tiene otra. Es un dibujo y de un dibujo y los de enfrente te dicen que es de otro, ¿no? Pues en ese punto es cuando uno, pues no sé, yo creo que eso genera mucha curiosidad. Genera sobre todo el interés primero por posicionarse, ¿no? Cuando uno es pequeño quiere ser algo. Y entonces cuando te empiezas a descubrir, pues, ¿qué soy yo? ¿No? Soy esto, soy lo otro, soy de aquí, soy de allí. Y bueno, al final en mi caso, pues también tiene un sentido familiar, ¿no? Provengo bueno, pues de una parte eminentemente vasca, o sea, y no solo eso, bueno, sí, o sea, si me pusiese a hablar de eso ya haría falta 1000 horas, ¿no? Pero, y luego por otro lado, pues de una parte más, pues que de una familia proveniente de Madrid, por parte de mi padre, y más abierta, más con una visión del arraigo muy distinta. Y entonces esa conversación que se da en el interior de un chaval, pues le genera le hace pensar. Y yo creo que a partir de ahí nacen muchas de mis inquietudes. Bueno, pero pudiendo acceder, y bueno, es un poco lo que quería recalcar, ¿no? Pudiendo acceder a la información o satisfacer la curiosidad de mil maneras, decides ir a una biblioteca y leer a Miguel de Unamuno, no coger Twitter o Ah, Telegram bueno, o, pero sí, ¿no? sí, sí, Es sí. interesante. Ya había leído yo a Unamuno, pues al final tiene que ver con muchas influencias que he tenido yo a lo largo del tiempo. Primero tengo el recuerdo de un tío mío, que se llama mi tío Pedro, que él era también proveniente él es de Salamanca. Mm. Y vino a vivir al País Vasco y se casó con mi tía y no, yo me río mucho al recordar cómo él contaba que cuando llegó a San Sebastián, porque primero antes de venir a Bilbao fue a San Sebastián y se encontró con un chaval de su edad, él militando yo creo que ya estaba militando en un partido socialista y se encontró con un chaval de San Sebastián que la ilusión de su vida era hacer una genealogía de su familia, ¿no? Y una especie de locura vasquista, nacionalista, ¿no? Entonces él se reía, ¿no? Pero no entendía nada. Y bueno, pues mi tío Pedro, que siempre ha tenido, él se siente bilbaíno y aunque venga de Salamanca y tiene un interés muy grande y es muy lector y bueno, pues yo creo que él siempre promovió la lectura en nosotros y nos regalaba todos los cumpleaños libros. Y hablo de mi tío, pero bueno, ya mis padres lo mismo al tener una gran biblioteca en casa, yo creo. Eso marca mucho. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, luego es cierto que tuve un profesor en el colegio, tuve la enorme suerte, la bendición de tener un profesor que se llama Íñigo Ongay, que él era discípulo y es de Gustavo Bueno. Y bueno, yo no le quería ni ver al principio en el colegio. Ahora somos grandes amigos. ¿Por qué? Pues porque decía cosas que me molestaban. Decía cosas pues como que Dios no existía. Y bueno, yo era un niño muy religioso, con una visión un poco espiritualista de las cosas, muy romántico. Bueno, chaval, un niño sensible y me gustó. Y entonces esas cosas que él decía me molestaban, ¿no? Pero en cuanto empecé a escucharle, pues me cautivó. Y bueno, de ahí pues el interés que pudiera tener en la filosofía, pues de ahí nace, pues se multiplicó y bueno, tuve la suerte de, a la vez que estudié empresariales, pues me saqué la carrera de filosofía con un trabajo de fin de grado sobre Gustavo Bueno, de hecho, y bueno, ahora estoy estudiando filología hispánica mientras curro. Pero bueno, en fin, y Mientras mucha marca poco aprieta. varios curros, además, porque el principal por el que estás aquí, por el que te conocemos, es el de la música. Has mencionado un poquito
Bueno, un poquito. Bastantes cosas de tu adolescencia, pero no has hablado nada de la música. No sé si es porque apareció mucho Más más tarde, tarde. sí, bueno, lo que ocurre es que, bueno, a mí me gustaban las canciones y los poemas y la literatura, ¿no? Y yo desde muy pequeño ya supe que quería hacer eso, ¿no? Entonces cogí una guitarra y empecé a escribir canciones y de manera, y eso era una cosa íntima mía, ¿no? Que compartía con algunos allegados, pero... Y entonces lo que sí que creo que ocurrió es que a medida que bueno, iba afianzándose mi grupo de amigos y teníamos además gustos muy similares, ¿no? De música y bueno, y una vida similar, nos gustaba, compartíamos el surf, que nosotros somos muy surfistas, pues poco a poco fui mostrándoles a mis colegas las canciones y en un momento dado, cuando mi amigo Miguel pues tocaba la batería, empezó a tocar el bajo y en ese punto pues no sé, como que dijimos, venga tío, vamos a hacer un grupo con las canciones y tal y montamos Galerna. Y así fue. Durante la pandemia empezamos a tocar en un caserío que hay encima de Sopelana, de la playa de Sopelana. Y esa es un poco la historia. O sea, y luego a partir de ahí pues han venido ya muchas más perdona, Alberto, que estoy conectando el cargador que no termina de cargar. Y a partir de ahí pues han venido muchas más, no sé, aventuras relacionadas con la banda. Em, la principal aventura y yo creo que la que, bueno, seguramente mucha de la gente que esté escuchando esto os conoces por Viaje a Roma, el disco que habéis sacado hace no demasiado tiempo, pero bueno, como esto es un podcast y lo mismo lo está escuchando alguien en 2028, pues tampoco hace falta dar fechas muy concretas, pero digamos que es el trabajo con el que a vosotros os ha empezado a conocer el gran público. De hecho, una persona como yo, que estoy en la otra punta del país, os conoce y os admira y admira lo que hacéis por eso, ¿no? Te lo comentaba o te daba un aperitivo antes de empezar a grabar. Yo creo recordar, y esto ya no sé, lo venía pensando en el coche de camino a casa antes de venir, y ya no recuerdo si es un recuerdo de verdad o es un recuerdo creado, fabricado, pero yo creo que os conocí porque alguien os recomendó en Twitter y me flipó la portada del disco y el nombre, Viaje a Roma, me intrigó muchísimo. Pero bueno, no sé, pues como un contenido más, ¿no? Que ves en Twitter, que ves 40.000 millones de cosas. Y esto ya no sé si me lo he inventado yo o no, o lo he retorcido un poco, pero creo que alguien en el podcast de Hotel Jorge Juan de Javier Aznar, alguien habló de Viaje a Roma a colación de La Gran Belleza. Bueno, en La Razón, en el capítulo 1 de Viaje a Roma, hay una mención a estás obsesionado con la gran belleza, ¿no? Bueno, hay muchas, hay muchas. Bueno, sí, hay muchas más evidentes y otras menos, pero esa en concreto creo que iba por ahí, recuerdo, me parece. Y claro, ya fue como, además fue un lapso de tiempo muy cortito. No sé si acababais de lanzar el disco y entonces estaba como un poco más bollante todo, ¿no? Pues si te soy sincero, me has dejado flipado. No tenía ni idea, pero ni De idea. hecho, voy a intentar buscar el podcast, porque es que el recuerdo es como muy vivo en mi cabeza, pero no estoy seguro de que, de que me lo haya inventado. A lo mejor ni siquiera es ese podcast, pero creo que sí, creo que venía por ahí. Sí, y a partir de ahí ya os escuché y Pues entonces bueno, me flipó. ¿hay algo que te iba a decir? Ah, bueno, pues que que digo que ha estado muy bien contarte todo lo que te he contado hasta ahora, porque yo creo que sin eso. Poco, mira, este fin de semana hemos estado grabando una cosa muy especial, una pequeña película sobre Galerna y sobre Viaje a Roma, una Mm. especie de, pues de guinda para ya terminar un poco, o sea, para poder ponernos con más cosas, ¿no? O sea, ya con lo que estamos haciendo ahora ya lo sacaremos y ya lo verás más pronto que tarde, pues ya a partir de ahí cosas nuevas, ¿no? Pero comentábamos, ¿no? O sea, había una parte de entrevistas en las que hablábamos y demás. Y uno de los puntos fuertes de Viaje a Roma es su capacidad de cautivar desde distintos ángulos, ¿no? La primera quizás es a cualquier persona que no tenga un interés más profundo, pues joder, pues ya de primeras la propia trama le puede interesar, ¿no? Joder, pues es que ¿qué pasa al final? Y así me lo han transmitido muchas personas. Pero si uno se pone a pensar,
mientras que existe esa capacidad de disfrutarlo con ligereza y punto, también existe una capacidad de sumergirse, ¿no? Y hay otro camino para adentrarse en Viaje a Roma, que yo creo que al haberme escuchado hablar de todas las influencias y de todo lo que te he contado, pues, hostia, igual te ayuda a entender, ¿no? Esa obsesión por lo local, ese idealismo un poco destinado a fracasar, ese, ese, esa visión dialéctica de la realidad, de que nada es una cosa sola, ¿no? De que todo está en conversación con todo y de que el contexto lo marca todo y de que el mundo escapa a la conciencia de una persona, de que no todo está dentro de la psicología de solo un ser, ¿no? Y que hay cosas que están conectadas con cosas y otras no. Y un poco con todo esto en mente, pues yo creo que uno puede entender mejor Viaje a Roma, puede entender cómo no es solo una historia romántica o de aventuras, que lo es, sino es una historia de madurez, ¿no? De paso a la madurez, no sé, un poco eso, ¿no? Así lo percibo y claro, lo que aún no sé por qué, pero que sin duda funciona es que cuando uno cuenta las cosas desde una perspectiva, pues ya te digo, más costumbrista o más localista o con referencias muy específicas a los sitios y abandona esa pretensión de abarcarlo todo, pues es cuando igual llega a todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos amigos y seguidores y gente que le gusta lo que hemos hecho por toda España y por Sudamérica también, no muchos, pero bueno, pero por toda España, de todos lados, gente de Canarias que nos viene a ver a La Rioja, les recuerdo, gente de Galicia a mogollón, en Andalucía, o sea, por todos lados, ¿no? Hemos hecho sold outs en Barcelona, en Madrid, y entonces, pues claro, es que es igual la receta pasa por aceptar esa parcialidad, ¿no? Y al final estás contando tu vida cuando aceptas esa parcialidad. Yo creo que eso genera, aparte de morbo, esto, pues, joder, una sensación de que estás de intimidad, ¿no? Yo creo que Viaje a Roma fue una idea feliz o sí, una fumada, por decirlo de alguna forma, que tuve yo, que fue, pues vamos a escribir una historia total que de alguna manera derive en que nada es total. Y ese es el juego, ¿no? Pues, el formato o el camino o sí, la técnica narrativa más, más pues que más puede representar ¿no? El sentido, ¿no? En la búsqueda de sentido, ¿no? Pues al final pues es una historia, ¿no? El contar una historia, no solo fragmentos, sino una historia en su totalidad, completa, de principio a fin. Y sin embargo, cuando uno termina de escuchar Viaje a Roma, se queda con la sensación de esto es, esto es como una historia total y sin embargo es como o sea, no ha dicho nada. O sea, empieza y acaba en el mismo lugar y sin embargo, y si nos pusiésemos a contar esta historia desde la perspectiva de este personaje del disco, desde la perspectiva desde otro personaje del disco, ¿no? O sea, que además esa es una de las lecciones más importantes para mí o de las cosas más divertidas del disco, que si uno pensase en Viaje a Roma contado desde la perspectiva de otros personajes que nos hemos inventado, como Marta o como Inés, pues si nos ponemos a hacer una suma de todas esas historias, al final el Viaje a Roma no es nada, ¿no? Porque, o sea, se quedaría en cero, entre comillas, porque es imposible contarlo todo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, Bueno, es el germen de las historias. claro, es la perspectiva de uno mismo, Claro. pero sin subjetivismo, ¿eh? Intentando captar los trozos de realidad que uno puede, intentando entender la realidad que le sobrepasa, ¿no? No es que yo, eso no es otra cosa. No, es una mirada, simplemente. Eso es, eso es. Entonces eso es un poco el tema.